Asimismo, también quiero que los estudiantes se sientan dignificados con esta investigación, por lo cual estoy dedicando a todos los estudiantes de Derecho, de las facultades de Derecho que nos acompañan, de todas las facultades de Derecho del país, pero en especial a los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Chiriquí, quienes han hecho un gran esfuerzo por estar con nosotros. Así que vamos a ver si iniciamos, porque tenemos poco tiempo. El tema es medidas cautelares innominadas. Este tema, antes de iniciarlo con estas breves consideraciones, quisiera decirles que una medida cautelar para nosotros es la cautelación de bienes, esa medida cautelar común que conocemos como el secuestro. Las medidas cautelares que cautelan bienes con solicitudes de parte del demandante o de la parte afectada al tribunal, se hace con presentación de prueba sumaria. Esa prueba sumaria que determine quién es el titular del bien que se va a cautelar. Eso es lo que pide la ley. Además, también nos dice que debemos presentar una caución para garantizar los posibles daños y perjuicios que podamos causar a quien le estemos cautelando los bienes. Pues esto es regla general. Todo lo debemos hacer, tanto en las medidas cautelares ordinarias como en las medidas cautelares innominadas. Bien, de todos modos, igual también contamos con esa medida cautelar ordinaria que es el secuestro, al igual que el embargo. Pero el embargo para nosotros no requiere depósito de ninguna caución. Solamente que el bien esté debidamente inscrito o la hipoteca de ese bien embargado que se va a embargar esté debidamente inscrito en el registro público y nosotros igualmente lo podemos dejar listo para un remate. Cuando hago toda esta exposición, antes de entrar en detalle, es para que me entiendan que las medidas cautelares comunes, que es la que estoy mencionando, tienen una formalidad, esa forma en cómo se desarrollan. Las comunes son un poco distintas a la innominada porque hacia allá los quiero llevar. En el caso de la innominada no deja de tener solicitud, también hay que pedirle solicitud al juez. Esa medida cautelar se practica con una petición. Debe haber un derecho, debe haber una tutela judicial efectiva que la parte afectada esté reclamando, al igual que debemos de presentar una caución. Pero en este caso, para presentar esa caución, primero tenemos que presentar igualmente la prueba sumaria, para determinar que el bien que estamos pidiendo en cautela debe ser del titular o debe por lo menos pertenecer o ser una acción del titular a la cual está afectando el derecho quien reclama. Bien, para entrar ya directamente en el efecto, nosotros queremos llevar al juez con estas medidas cautelares comunes y las innominadas. Las comunes permiten que se haga un depósito y se saque el bien fuera del comercio y lo dejamos listo ahí esperando para ver el resultado del fondo del proceso. ¿Qué hacemos con la medida innominada? La medida innominada o cautelar innominada empodera al juez, va más allá de lo que es una actividad ordinaria como el secuestro, como el depósito de bienes. Es donde el juez valora si hay verdaderamente una afección al derecho que se reclama. Y esta a lo mejor no necesita depositar bienes ni sacarlos fuera del comercio, porque pueden ser derechos que se estén afectando moralmente, psicológicamente, o que en un momento dado no se puedan depositar. Por eso hago este breve pantallazo para entonces mostrarles nuestras breves consideraciones. Y como en el camino tengo tantas cosas que comentarles, les digo que al final traje un video que es mi idea de lo que quiero que ustedes reflejen en lo que yo creo que podemos enmarcarnos al futuro de la justicia en todos los países latinoamericanos. Pero creo que hoy hacemos algo distinto y a lo mejor con el video que les traigo puedan retomar la idea que les voy a mostrar. En esas breves consideraciones decimos que se entiende que nuestras legislaciones latinoamericanas adoptan el providemente de urgencia, o más conocida como la providencia de urgencia, introducida en las legislaciones italianas a partir del 21 de abril de 1942. De allí procede o se instituye por primera vez en nuestro derecho moderno lo que llamamos
y conocemos como las medidas cautelares innominadas. Esto fue en Europa, esto no se hizo en Latinoamérica, esto inició primeramente en Europa. Al igual también les digo que en nuestro país estas medidas fueron derogadas mediante la Ley 19 del 26 de marzo del 2013. Actualmente no contamos con esta clase de medidas, sino con las cautelares general clásicas, que era la que le hablaba, que es el embargo y el secuestro. Pues en ese momento esa ley no debió pasar. Hubieron personas como el presidente del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, el magistrado Zamorano, quien se opuso hasta el pleno de la Asamblea para hacer su ponencia de que estas medidas no fueran derogadas. Al igual que el presidente del Colegio de Abogados de ese momento también hizo su postura ante el pleno de la Asamblea, pero no hubo forma. Las medidas en sí, en su totalidad, fueron derogadas y estas corresponden al artículo 569 del Código Judicial, o correspondían porque ya no está en vigencia, está derogado. Y es lo que nuevamente entonces les digo que queremos ver si se actualiza. La figura de la medida cautelar innominada tiene como fin la protección del derecho objeto del litigio, impedir su infracción o evitar consecuencias derivadas de la misma, prevenir daño, hacer cesar los que se hubieran causado o asegurar la efectividad de la pretensión. Este es el efecto de la medida. Esto es lo que se procura con la medida. Vamos a ver los antecedentes de las medidas cautelares. En algunas obras del autor italiano Piero Calamandrei se pueden encontrar antecedentes respecto a la potestad genérica del juez para dictar medidas cautelares innominadas y de urgencia. Quiere decir que estas medidas cautelares innominadas son medidas especiales. ¿Por qué? Porque crean una urgencia o una necesidad de ser aplicadas. Por eso es que el juez se tiene que empoderar para ir más allá de una actividad común como es el secuestro. Mirar objetivamente si la lesión, el derecho a esa tutela judicial efectiva que quien reclame y se siente afectado, se le puede otorgar. El doctor Aristide Regen Romberg, de nacionalidad venezolana, ha manifestado que el origen del poder cautelar general atribuido al juez en el derecho moderno se hace remontar por algunos autores a los interdictos innominados, que en este caso estamos hablando ya del tiempo de Roma, y de eso tiene que ver el video al final. Que el pretor tenía la libertad de crear en el derecho romano clásico. ¿Quién era el pretor? ¿Era el juez o eran los magistrados? Así que en este momento los interdictos innominados para aquellos tiempos ya se podían considerar que pudieran ser las medidas cautelares innominadas que nosotros podemos ver en la actualidad. Esa es una idea que le estoy presentando, que a lo mejor puede ser que el pretor tenía otra idea sobre lo que eran estos interdictos, pero pudiese darse la condición. El origen de estas medidas las encontramos en tres legislaciones europeas. Una, la legislación germánica, que es la alemana; otra, que es la legislación inglesa o de Inglaterra; y la última, que es la legislación italiana, y ustedes saben que de Italia es donde procede Roma, que Roma es la capital. Vamos a ver cada una de ellas rápidamente. Como por ejemplo el Contempt of Court, que nace en el sistema inglés, establece que el corpus juris, que es el cuerpo de leyes, define esta institución como la desobediencia a un tribunal por actuar en oposición a su autoridad, o a su justicia o a su dignidad. También se puede definir como un acto o omisión tendiente a atribuir o a interferir con la administración de justicia. Además, se puede entender como faltar el respeto a la autoridad. Fíjese cómo las legislaciones, en este caso la inglesa, le va dando una forma a este tipo de medidas de donde nacen primeramente. La finalidad de esta institución no es otra cosa que proteger el prestigio de la administración de justicia y conseguir el respeto y el cumplimiento de la resolución judicial dictada a favor de otro litigante. Ese es el objeto, que para que el proceso no sea ilusorio, recuerden, para que un proceso no sea ilusorio, nosotros lo primero que tenemos que hacer es cautelar bienes. ¿Para qué? Para esperar el resultado final a través de una sentencia y de tener razón, pues ejecutar a través de esa cautelación. Otra institución para analizar nace en el ordenamiento jurídico alemán, este es el germánico,
conocido como, y aquí sí le soy sincero que yo en alemán no sé nada, pero se lo voy a tratar de mencionar. Stoneweinhelferhungen es lo que me dice que se pronuncia. Esta figura jurídica le atribuye al juez germánico un poder cautelar general que es menos amplio que el conferido al juez inglés. Sin embargo, permite dictar providencias que aseguren conservativamente la situación cautelada con la finalidad de evitar la turbación y la paz social y la violencia. El artículo 935 del Cuerpo de Leyes de Procedimiento Civil alemán expresa lo siguiente y nos reza así, taxativamente: se permite la adopción de medidas de seguridad provisionales con el respecto al objeto del litigio cuando se teme que por una modificación del estado actual se podría frustrar o dificultar notablemente la efectividad del derecho de una parte. ¿Qué significa esto? Que el juez considera que esta situación se puede dar, él inmediatamente aplica la medida más allá de la ordinaria, que es el secuestro. Por eso es que la legislación empodera al juez para que el juez vaya un poquito más allá de la condición de juez, sino que él tiene que ver la condición humana, el daño a lo mejor moral, el daño psicológico causado, y que él entonces considere que esa medida deba ser aplicada. Vamos a ver las características accesorias del sistema alemán. Dice que es completa discrecionalidad para decretar la medida y valorar la urgencia y la adecuación, pues el juez resuelve de conformidad con su libre arbitrio, pues en base y ubicado en la sana crítica, el juez determina que la medida es necesaria y él entonces las puede aplicar. Dice que el tribunal competente para decretar estas medidas es el tribunal de la causa principal. ¿Qué significa esto? Que es el competente para ver o determinar la medida denominada, es el tribunal de la causa principal. La medida es accesoria al proceso que se instaure posteriormente a la aplicación. Solo el titular de la pretensión o la cosa por asegurar tiene la cualidad para solicitar la medida. ¿Qué significa esto? Que el que la solicita tiene que tener legitimación de comparecencia, tiene que ser la persona directamente afectada, tiene que ser la persona que pida esa tutela judicial efectiva. No puede ser a través de alguien más, sino él mismo directamente. Vistas y expuestas las anteriores figuras, vamos a ver esta última institución para analizar qué es la provvedimento de urgencia, que es las providencias de urgencia que nacen en Italia. Fue acogido, según el propio Carlos Calvosa, a mitad del siglo pasado, siglo XX, por el Código de Procedimiento Civil Italiano, sancionado el 28 de octubre de 1940, entrando a regir el 21 de abril de 1942, sustituyendo la codificación anterior que habría sido promulgada el 25 de junio de 1865 y que en esta a su vez entró en vigencia el 1 de enero de 1866. Concretamente, el artículo 700 del vigente Código de Procedimiento Civil Italiano establece claramente y pasa a decir lo siguiente: fuera de los casos regulados en las precedentes secciones de este capítulo, quien tenga fundados motivos para temer que durante el tiempo necesario para hacer valer su derecho en vía ordinaria se halle amenazado por un perjuicio inminente e irreparable, puede pedir por escrito al juez las providencias de urgencia que, según las circunstancias, aparezcan más idóneas para asegurar provisionalmente los efectos de la decisión sobre el fondo de un proceso. Es exactamente lo que las legislaciones anteriores han dado al juez. Han empoderado al juez de acuerdo a su consideración y su libre arbitrio, un poquito más allá o un poco más allá, para no decir un poquitito, sino un poco más allá. El juez está investido de esa condición especial para decretar la medida. Aquí se nos quedó, ahora sí. Concepto de las medidas cautelares innominadas. En nuestra postura tienen que volver a legislar sobre esto la Asamblea para que nosotros en la parte civil tengamos las medidas innominadas de regreso, conservatoria y de protección.
¿Por qué? Porque ese artículo 569 puede ser habilitado nuevamente mediante un proyecto de ley en la Asamblea. Esa es nuestra postura. Así que desde aquí ya estamos diciéndole a la Asamblea, ya le estamos diciendo a los diputados que tenemos que volver a legislar sobre ese vacío que tenemos. No podemos dejar en indefensión al ciudadano. Tenemos que mantener el efecto de derecho siempre presente. Condiciones de procedencia de las medidas innominadas. Dice que es de demostrar sumariamente el fono boni iuris, que es la verosimilitud del derecho invocado. El periculum in mora, que es el peligro en la demora. El otorgamiento de la contracautelar, que es el derecho que tiene la otra parte. Para el sector mayoritario de la doctrina requiere de una condición más que el perjuicio irreparable para que estas medidas sean aplicadas. El objeto de la medida cautelar innominada lo constituye la circunstancia de ser modificatoria del estado de hecho o de derecho existente antes de ser dictada. En este caso, la naturaleza jurídica de la medida cautelar innominada es de 6 conceptos: es de instrumentalidad, es de provisoriedad, es de mutabilidad o flexibilidad, de despacho que es inaudita parte o con audiencia a la contraria, es de sumariedad y es de cosa juzgada. Quiere decir que todos estos elementos deben estar involucrados para que ellas sean debidamente aplicadas. Las características de las medidas cautelares innominadas no están taxativamente consagradas en la ley. En ninguna legislación están determinadas, pero debemos de tener esa regulación para que no haya un ciudadano en indefensión en un momento dado de un agravio contra su parte moral o psicológica y se puedan aplicar inmediatamente. El juez la debe decretar según su prudente arbitrio. ¿Qué significa esto? Que él está bajo el efecto de consideración y evaluación lógica y experiencia, tendientes a prevenir el riesgo que pueda resultar ilusoria la ejecución de la sentencia y evita que una de las partes pueda causar lesiones graves de difícil reparación al derecho de la otra. En este momento es que se deben aplicar. Deben ser solicitadas por la parte y no pueden ser decretadas de oficio por el juez. ¿Qué significa eso? Que esa medida cautelar es rogada, hay que solicitarla. El demandante debe hacer la solicitud al juez desde la presentación de la demanda y tener en cuenta los criterios que tradicionalmente se analizan, como son el fono boni iuris y el periculum in mora, que conciernen a la apariencia del buen derecho y a la amenaza del peligro en la demora del proceso, en la aplicación o la tutela de ese derecho efectivo que tiene el petente. Medidas cautelares innominadas como proceso de urgencia. Dice que existe un proceso de urgente cuando concurren situaciones que exista una rápida respuesta y una solución jurisdiccional. La doctrina denomina proceso urgente a todo aquel que tiene por objeto dar solución a situaciones que requieren de una tutela jurisdiccional pronta y eficaz. ¿Qué en este caso considera el juez? Que tiene que haber una medida primero de urgencia más allá de un efecto normal para poder ser aplicada. ¿Qué dice la legislación? Bajo el criterio y libre arbitrio del juez, él la puede ordenar, él la puede inclusive implantar por el efecto de necesidad. En el antecedente de las medidas cautelares innominadas en Panamá, en la República de Panamá, esta figura procesal fue experimentando un paulatino progreso, quedando establecida desde hace 26 años. Gracias a que los legisladores de aquellos días lograron incluirla en nuestra reforma al Código Judicial, en primer término fue incorporada al Código de Trabajo de 1972 a través del artículo 716. Luego fue trasladada al ordenamiento procesal marítimo a través del artículo 203 de la Ley 8 de 1982. Y finalmente se adoptó en el Código Judicial vigente desde abril de 1987 hasta el 26 de marzo del 2013, fecha de su derogación mediante la ley 19, y que esa ley ya debemos estar legislando sobre ella para poder regresarla. Aquí los dejo con el video y les sigo diciendo que en este último ordenamiento jurídico que analizamos y el que corresponde a nuestro país lo consagraba en el Código Judicial en el artículo 569. Ese artículo, además de la cosa juzgada, decía así: las personas a quien asista un motivo justificado para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho sufrirá un peligro inmediato e irreparable,
puede pedir al juez la medida conservativa o de protección más apropiada para asegurar provisionalmente, de acuerdo con las circunstancias, los efectos de la decisión sobre el fondo. El peticionario presentará pruebas sumarias y además la correspondiente fianza de daños y perjuicios. La petición se tramitará y decidirá en lo conducente y de acuerdo a las reglas de este título. Las medidas innominadas están contenidas en el libro segundo, título segundo, capítulo cuarto, artículo 569, que decía así, como estaba establecido anteriormente: medidas conservatorias y de protección en general en materia civil. Esta figura procesal es el mecanismo que tenía una persona para asegurar los resultados de un proceso en el cual reclamaría un derecho que le asista. Estas clases de medidas conservatorias son el conjunto de medidas a las que la ley está autorizado a recurrir el acreedor que cree tener el derecho, ya sea real, personal, material o intangible. ¿Qué decimos al final? Ya por último, a través de la Ley 19 del 26 de marzo del 2013 fue derogado el artículo 569 del libro segundo de procedimiento civil del Código Judicial, que establecía y regulaba todo lo relativo a las medidas conservatorias o de protección en Panamá. Todo lo que están viendo ahí en el video es la trama de una película y todos la conocen. El fondo es la historia de Roma, la trama es la historia de un hombre. ¿Cómo creció Roma? ¿Cómo defendió ese hombre lo que él creyó de un emperador? Marco Aurelio era un emperador, él tenía un sueño que Roma tenía que llegar a su fin.